Bienvenidos al episodio número 5 de Red de Culto. Yo soy Andrés. Y yo soy Carlos. Y yo soy Carlos. Así es, no están escuchando doble, sino que por primera vez en Red de Culto tenemos un invitado. Nos acompaña nuestro querido amigo, escritor y portuvenezolano, Carlos Joder, me fue el apellido. Carlos Corro de Abreu. Sí, Abreu. ¿Cómo están todos? Contento de estar aquí. Bienvenido aquí a la familia Red de Culto. Tenemos que aclararles que Carlos el original, está de vacaciones en París y se encontró con Carlos, el escritor. Esto va a ser más complicado de lo que pensé. Sí, aquí será como, Carlos, ¿qué? ¿Cuál? Será bastante gracioso. Sí, tenemos un montón de cosas para ustedes hoy, porque Carlos trabaja en Disney y tiene unos insights que casi nadie conoce en el mundo. Exactamente. Pero para escucharlos tienen que quedarse hasta el final del capítulo. Ajá. Porque primero comenzaremos con la vida de Carlos. A ver, Carlos, cuéntanos un poco de tu historia, cómo terminaste en Francia. Bueno, ¿cómo...? Empecemos por el viaje de Portugal a Venezuela. No hubo un viaje de Portugal a Venezuela. Al menos que quieras contar la historia de mis abuelos, sí. Ok. No, ¿cómo me vine a Francia? Bueno, de hecho, yo me fui de Venezuela prácticamente al mismo tiempo que ustedes. Yo me fui el 15 de agosto, hace casi 5 años. Ustedes creo que se fueron como 2-3 semanas antes que yo. Sí. Exacto. Sí. Yo me fui el 30. Exacto. De hecho, fue muy gracioso porque todos nosotros teníamos nuestros viajes planeados y todo, y de repente llega Carlos y dice, sí, yo también me voy. Y todos como, ¿cómo? What the fuck? Nosotros llevábamos como un año planeando la vaina y Carlos como, ya agarra mi maleta y me voy a ir para Francia. No, pero ni siquiera fue eso, sino que yo ya lo tenía planeado, solamente que tenía que esperar unos meses de confirmación todavía. Y yo me acuerdo que cuando yo te lo conté, yo estaba en tu carro y yo estaba en el asiento trasero y le dije, bueno, muchachos, me voy para Francia. Sí. Pero sí, yo me fui. De hecho, el proceso fue bastante gracioso porque yo lo decidí después de que tuve la visita de mi prima, que ya vivía en Francia, se fue a visitarnos a Venezuela por unos días. Y ella veía que yo no estaba contento debido a la situación, etc. No estaba contento estando allá y ella vino y me dijo, pero vente conmigo, vente para Francia. Y yo, pero no sé hablar francés. No, aprendes en el camino. Y no aprendí en el camino, aprendí mucho después. En las 8 horas de viaje. me hubiera encantado de verdad aprender en el camino. Tú te descargas Duolingo y en el avión lo resuelves todo. De hecho, yo descargué Duolingo y llegué... ¿Resolviste todo en el avión? No. Duolingo no fue mi amigo. Pero, entonces llegué, le dije a mi familia, mira, me quiero ir para Francia. El único detalle para hacer fue la nacionalidad, porque mis abuelos son portugueses, mi mamá estaba en trámite de sacarse la nacionalidad también portuguesa, y prácticamente tuve que hacer todo ese papeleo y todas esas diligencias en 8 meses, que era la fecha que dijimos, mira, o te vas en esta fecha o no te vas. Que para tiempo venezolano, 8 meses, sacar papeles es una locura, es demasiado poco tiempo. ¿Tuviste algún momento miedo de que no lo fueras a lograr? Hubo bastantes momentos. De hecho, yo me acuerdo que había veces que yo decía, mira, o sea, al final no me voy a ir. Voy a ir para Francia de vacaciones, voy a volver y voy a continuar mi vida aquí. Al final, creo que fue verdaderamente como las últimas 3-4 semanas que yo me dije, mira, ya casi tengo el pie en el avión. Entonces, y de hecho, de verdad fue más o menos escondido, porque hubo gente, o sea, el círculo más cercano que le dije, mira, me voy, pero hubo gente que le dije montado en el avión. Sí, como ¿Y por qué? ¿Por qué lo hiciste así? Y que, por cierto, mujer, me voy a Francia, no me muevo. Hubiera sido muy gracioso, pero no. Pero le debías plata a alguien o algo así, o sea, ¿por qué lo dejaste para el final?
No, fue porque dos cosas. O sea, primero que nada era porque, como tú dices, hubo un momento que yo tenía miedo y entonces yo me decía, si yo le digo a todo el mundo que me voy para Francia y veo mucha gente que como que se inquieta, se preocupa y que toda esa preocupación me genera más dudas, no me voy a montar en el avión. Ah, ok. Y la segunda también fue por seguridad de, ¿sabes? No decirle a todo el mundo que me voy a ir porque si no van a empezar a vigilarme, cosas así, cosas del día a día en Venezuela en la época. Entonces, Claro. verd- verdaderamente yo dije todo que si un mes antes de venirle le dije a los que estudiaban con nosotros en la universidad, los más cercanos lo supieron varios meses antes y después me fui y el resto lo supieron por mensaje cuando vieron de que mi localización decía París, Francia. Claro, y que Carlos actualizaba el número de teléfono y salía un código francés. Que verga, Exacto, cuando ¿dónde salió estás? el más 33, ahí dijeron, pero ¿dónde estás tú? Ah, Y, ok. y en algún momento, ya estando en Francia, ¿tuviste alguno de esos momentos que le pasa a la mayoría de los inmigrantes que dicen, yo no puedo, esto mucho para mí, me voy a regresar, no encuentro trabajo, no encuentro casa, o todo se me está haciendo muy difícil, o te fueron las cosas, fueron en tu favor? Hay dos detalles en eso. De hecho, sí, me pasó, pero nunca me dije voy a regresar a Venezuela. Yo lo que sí llegué a pensar fue, bueno, no funciona aquí en Francia, me voy a ir para Portugal, no funciona en Portugal, me voy a ir para España. Siempre tuve como que el objetivo de quedarme aquí, quedarme en Europa. Si no funcionaba en Francia, me iba para otro país y ya está. Y el otro detalle fue de que por lo menos cuando yo me vine, yo llegué a casa de familiares. Y yo creo Ah, que ok. eso fue una ayuda bastante grande, pero con el tiempo después se comienza a hacer un poco complicado porque tú sabes, en el momento de que tú ya pasas más de 2 meses en casa de alguien, ya tienes la impresión de estar molestando. Sí, aunque no sea así, uno se siente como que está molestando. Exactamente, porque por lo menos nunca hubo ese tipo de acusación directa de, mira, estás aquí y no estás haciendo nada. No, no, nunca hubo eso, pero es la impresión, es la sensación que tienes de no estoy haciendo nada. ¿Y cómo estás ahora? O sea, porque eso fue al principio, pero ya han pasado un tiempo, ya lograste independizarte. Sí, de hecho, sí, sí, ya estoy independizado. Lo que me ayudó bastante fue mi proyecto viniendo a trabajar a Disney. Eso me ayudó bastante para independizarme porque fue la oportunidad de decirle a la familia con la que yo estaba acá de, mira, ya tengo un trabajo, ya puedo pagarme un alquiler, ya, y como Disney quedaba lejos de donde ellos vivían, fue el momento de Ujú. decir, mira, ya no voy a vivir con ustedes, voy a ir a vivir solo. Y hace ya 3 años que vivo solo, de hecho. Wow, qué fino. Y hablemos de Disney, ¿cómo terminaste en Disney? ¿Metiste currículum, te llamaron, o fue así? ¿Cómo fue todo el proceso para terminar en Disney? El proceso fue bastante gracioso. Yo cuando llegué yo no hablaba francés, no hablaba nada de francés, cero. Y el problema es que los cursos de francés aquí son realmente muy caros. Cuestan un dinero que en la época no tenía. Mi única solución era y hacer formaciones gratuitas del gobierno para conseguir empleo y que al mismo tiempo enseñaran a los inmigrantes un poco de francés. Hice un año de ese tipo de formaciones y hice pasantías en librerías, en tiendas de juegos de mesa, hice un poco de todo. Y un día mi primo ya trabajaba en Disney, pero él trabajaba en las atracciones, él trabajaba en las atracciones de Disney. Y me dice, mira, hay un anuncio sobre la página de Disney que hay un programa para aprender francés y ganar un diploma en comercio al mismo tiempo que trabajas en Disney. Pero, qué fino. Sí, entonces, nada, yo vine, hice mi entrevista,
La entrevista fue en uno de los hoteles de Disney. Llegué al hotel media hora después porque el hotel no lo conseguía. Era la primera vez que venía a Disney prácticamente. Y cuando llego todo apurado porque llego media hora más tarde, mi sorpresa, eh, ellos te decían de llegar a las 8 de la mañana, pero realmente la cita era a partir de las 10. Ah, ok. Entonces llegué prácticamente una hora antes de lo esperado. Ah, o sea, no tuviste problema por eso. No, no tuve problemas con eso. Las entrevistas fueron de dos personas, así de que nos hacían pasar de dos en dos. Y era entrevista mitad francés, mitad inglés. La parte de inglés la supe llevar fácilmente, la parte de francés me costó bastante en la época. Ok. ¿Y quiénes estaban, quién era, por decir, tu competencia? ¿Habían otros venezolanos? ¿O eran, no, podrías decir de dónde eran las otras personas? De hecho, la competencia eran españoles, eran italianos, eran algunos portugueses, pero lo que más te aterraba era que eran también franceses, Ah, claro, y tenían la porque, ventaja. porque el programa de idiomas era para aprender o inglés o francés. A mí me Claro. interesaba el francés para aprenderlo, pero los franceses querían aprender el inglés y sacar el diploma también y quedarse en Disney. Entonces eso fue lo aterrante y cuando yo llegué a la tienda como nuevo en ese programa, mis dos competencias eran franceses y yo, ok, me va a tocar difícil esto. Miércoles. Y, pero al final sí quedaste. Al final quedé, fue un contrato de 7 meses con 6 meses de formación en todo lo que es venta de parque de atracciones y francés. Y después lo que yo quería era quedarme en Disney, obviamente. Entonces tuve que trabajar por ello, tuve que aprender rápidamente el francés para poder llegar a la altura de lo que ellos estaban esperando de mí y al final me quedé en Disney. Qué Bueno, fino. sí, ¿Y cómo es trabajar con franceses? O en, cómo es trabajar en general sí con franceses. O sea, ¿lo sientes algo difícil o como si fuera en casa, como en Venezuela? Trabajar con franceses, no puedo decir de que haya una enorme diferencia de trabajar con venezolanos porque la suerte que tengo en Disney es que Disney es una casa multicultural. Hay gente de todo el mundo que trabaja en Disney. Con Ok. decirte de que no soy el único venezolano, no soy el único latino, puedo llegar a un sitio en Disney y va a haber una gran parte que son italianos, una gran parte que son españoles, una gran parte que son portugueses. Incluso hay muchos ingleses también. Son cosas que de verdad cuando tú llegas y tú ves la cantidad de gente extranjera que hay, no Ujú. puedes sentirte incómodo porque somos completamente iguales en ese momento. Por lo menos en la formación que yo llegué eran dos italianas, dos españolas, una suiza y yo. Ok. Entonces era un curso que era que de extranjeros porque estamos aprendiendo el francés. Y al final nuestro grupo de curso fue genial en el sentido de que nosotros entendíamos completamente lo que le pasaba al otro. El dejar su país, el aprender una lengua que no conoce, el que por lo menos que tú pienses algo en tu lengua y que no puedas traducirlo porque no conoce las palabras. Todo eso Ujú. lo vivimos juntos porque todos estábamos en la misma situación. Claro. ¿Y cómo fue tu integración en Francia? O sea, ¿sientes que estás integrado o sientes que te ha costado? Sí, yo me siento completamente integrado ahora. Yo te diré sinceramente, en el momento que yo tuve mi contrato fijo en Disney, yo ya me sentía integrado porque ya
ya sabía todo lo que era la declaración de impuestos, yo ya sabía las cosas que yo tenía que pagar acá. Fue un proceso duro porque efectivamente yo no lo conocía, pero como mi familia ya había estado acá después de 5 o 6 años, si yo tenía una duda les preguntaba a ellos y ellos me respondían, o si no, como te digo, siempre iba a tener alguien en Disney que venía de llegar de otro país que podía también explicarme cualquier cosa de ese tipo. Claro. Y sabes que nosotros hablamos en otros episodios sobre Tinder y cómo eso te puede ayudar a integrarte. No Ujú. sé si quieres hablar de ese tema, pero ¿has usado Tinder De, o no, en verdad? de hecho, aquí en Francia no lo he utilizado y en donde estoy viviendo ahora mucho menos. Porque si lo utilizo, hay 90% de probabilidades que la persona trabaje en Disney conmigo. Ah, ok, te vas a encontrar puro compañero de trabajo. Exactamente, voy a conseguirme un Ok. compañero de trabajo, voy a conseguir a alguien que trabaja cerca de Disney porque es lo que es en esta zona. En esta zona una gran cantidad son trabajadores de Disney. Ah, ok. Y me ha pasado porque yo tenía compañeros que utilizaban Tinder y llegaban y veían y decían, ah, pero esta persona trabaja aquí, ah, esta persona trabaja acá. Y como te digo, al principio cuando yo llegué a Disney lo que me interesaba era quedarme. Entonces yo evité completamente todo lo que es Tinder o aplicaciones de ese tipo para conocer gente, porque Ujú. tarde o temprano iba a conocer gente en Disney también. Claro, claro, ya. Disney entonces también te ayudó para integrar de esa forma. Sí, de hecho, el trabajo me ayudó enormemente. El primer año fue complicado porque todavía no, el nivel del francés lo entendía, lo hablaba, pero habían cosas, por lo menos los acentos. Si me hablaban muy rápido, no podía entender exactamente lo que me estaban diciendo. Si tenían un acento del sur o del norte, o sea, fuera de París, podía confundirme con las palabras y también las jergas coloquiales que ellos utilizan, ¿sabes? Decían cosas que yo no entendía de lo que me estaban hablando. Ok, Pero al final, compartiendo con la gente de Disney, compartiendo con franceses y que ellos me explicaron las cosas, pude adaptarme fácilmente a eso también. También ok. me imagino que Disney, la mayoría de la gente que trabaja ahí no son franceses. O bueno, no sé si la mayoría, pero tendrán una gran cantidad de extranjeros que a lo mejor no ves en otro tipo de Yo trabajo. podría decirte fácilmente que más de la mitad, bueno, más de la mitad no, la mitad son extranjeros. Sí, porque también me Ok, imagino que sí. en Disney valorará mucho que sepas otras lenguas aparte de francés, porque siendo un lugar que recibe turistas de todo el mundo todos los días. De hecho, cuando yo llegué en la entrevista me pedían un mínimo de francés y un mínimo de inglés. Para trabajar en los hoteles te piden inglés, francés y saber un tercer idioma. Son requisitos que te piden por la cantidad de visitas de gente extranjera al parque. Para poder informarles sobre las cosas, tienes que saber inglés forzosamente o en francés igual y hay veces que por lo menos llegan españoles que no dominan bien inglés, tienes que decirle las cosas en español o el caso de los italianos que ellos hablan muy raramente inglés, entonces tienes que hablar italiano. Es complicado en ese tipo y es por eso que Disney aprecia mucho el hecho de que tú sepas hablar más que una lengua. Y ya que Ok. hablamos de Disney, ¿qué ha sido lo más gracioso sí, o alguna anécdota que quieras contar de tu trabajo en Disney? Anécdotas tengo muchas. Anécdotas tengo muchas. Yo creo que la primera fue divertida en el hecho de que yo estaba completamente llegando a Disney y simplemente no estaba acostumbrado. Exacto, esa es la palabra. No estaba acostumbrado a la manera de funcionar.
Para mí, trabajar en una tienda de Disney era lo mismo que trabajar en una tienda en Caracas, en un centro comercial. Y Y, cuando yo llegué, yo pensé, nada, en esta tienda va a haber un dueño, va a haber un encargado y van a haber muchos trabajadores. Cuando me doy cuenta que no es nada de eso, sino que todos estamos como que trabajando en la misma posición, en la misma situación, yo me acuerdo que cuando yo llegué, la bienvenida me lo dio una persona y tenía 60, 50 años, y cuando yo lo vi, yo le dije, tiene cara de jefe. Entonces, como somos nosotros, lo trato de usted, ¿sabes? Mantengo una distancia, tal. ujú. Después de un mes y medio, me dicen que no, que todo lo contrario. De hecho, era una persona que venía a trabajar con nosotros nada más por un mes. Ok. ¿Qué? Y ¿Pero yo está haciendo una pasantía, algo así? era exactamente, de hecho no era una pasantía, son trabajos temporales, ¿sabes? Y que escogen, Disney necesita gente por ciertos periodos, entonces colocan el trabajo. Pero yo me acuerdo claramente, o sea, el respeto con el que yo trataba de que era una persona mayor, eso se entiende, pero más que nada era la jerarquía que yo le daba, únicamente pensando es un jefe. Y había una colega mía que tenía, a la época ella tenía como 28 años, que yo la trataba como si fuera una amiga del liceo, de la infancia, así de que hacíamos chistes y algo. Y después de mes y medio que yo me enteré que esta persona estaba por un trato corto, también me enteré que la persona que yo tuteaba, que yo hablaba todas esas cosas, era verdaderamente mi jefa. Ah, ok. No, ¿y no sabías que era tu jefa? No, porque, o sea, los nombres que le dan a la jerarquía de Disney pueden Ujú. confundirte cuando tú no las conoces. ¿Qué nombres le dan? ¿Nombres de Disney Por lo o...? menos cuando ella llegó, ella era team leader, pero ella nunca se presentó así. Ok. Y, sabes, a nivel de uniforme, lo único que cambiaba era el color de la corbata. Y nunca ni siquiera la llegué a ver con el color de la corbata, porque ella utilizaba un suéter cerrado. Claro. Entonces yo sí veía de que ella no hacía caja conmigo, pero, ¿sabes? Cuando yo la veía, ella me hablaba de una manera tan familiar que yo ni idea, o sea, yo decía, bueno, está en un tipo de posición diferente, pero sigue siendo una colega de trabajo y no, nada que ver. Al menos no le dijiste, bueno, que falta un poco de mano dura en esta tienda, que la gente hace lo que le da la gana. Es No, que no pero hay Yo, jefe. si yo fuera el jefe, no, pondría pero mano sí, dura. o sea, yo me acuerdo claramente de ello porque ellos me dijeron, Carlos, próximamente vas a tener tu entrevista por la formación que estás haciendo, porque teníamos entrevistas habituales con uno de tus jefes y con la responsable de recursos humanos de la formación. Y cuando yo llego y yo veo que está esta muchacha sentada al lado de recursos humanos, yo digo, ah, ok. What? Ah, que esta es mi jefa. Exactamente, y yo lo puedo decir con mucha gente porque por lo menos yo he tenido managers que llegan, te dan la mano y te dicen, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, bueno, nos vemos luego. Y después de 2, 3 días es que te dicen, mira, este es tu manager o este es el director de tal zona y tú dices, ok. Pero qué Entonces, bueno entonces que la gente no, o sea, no se cree que por ser jefe te va a tratar distinto. exactamente, y eso es una cosa que, como yo te digo, nosotros estamos acostumbrados, cuando yo estaba en Venezuela, yo estaba acostumbrado a que siempre iba a haber una distancia entre jefe y empleado, y normalmente era el jefe el que te iba a poner el límite, y en Disney me he dado cuenta que no, que es todo lo contrario, eres tú el que pone el límite porque
Normalmente esa separación no existe realmente. Tienes que respetar a tus jefes, eso siempre va a ser así, respetar sus decisiones y respetar su jerarquía. Pero a nivel personal no hay esa separación, o sea, ellos van a comer contigo, ellos van a hablar contigo, ellos pueden incluso venir un día y decirte que mira, vamos a tomarnos una cerveza. Siempre es así de una manera familiar, sin, claro está, Ujú. afectar el trabajo. Ok, claro, o sea, no es que por ser buena gente contigo ya vas a llegar tarde, cosas así. Ujú, exactamente. Y bueno, la segunda anécdota que tengo es que me dicen un día que hay uno de los jefes de la otra tienda que me está buscando. Y yo no tenía idea de por qué me estaba buscando. Cuando llega el señor y me dice en francés, tú eres Carlos, y yo, sí, ¿por qué? Tú dijiste, nada, marico, aquí fue, me botaron. Exacto, yo dije, es que me parecía demasiado raro de que alguien de otra tienda me estuviera buscando. Y él me dice, ah, mira, mucho gusto, me llamo Aníbal, yo soy de Caracas. Oh, Ah, o sea, ok. eras venezolano y ya. Y yo, ¿cómo supiste que yo era venezolano? Y me dice que, no, sabes, estuve hablando con la gente de por acá y me dijeron de que había otro venezolano, entonces te estuve buscando. Y yo, ah, ok, fino. Concha, más Gay. fino. Sí, Pues bueno, entonces tenemos más venezolanos trabajando en Disney. sí. Que yo sepa, nosotros éramos 5 o 6 más o menos. Muy bien. Y Mira, ¿y apartando, qué beneficios te dan cuando eres trabajador de Disney? ¿Puedes ir a los parques cuando quieras? ¿Cómo funciona eso? Bueno, yo creo que Carlos puede hablar mucho más de eso hoy. sí, no quiero decir que entre a Disney gratis, pero entre a Disney gratis. No, ¿Cómo no hay por entraste a qué Disney gratis? ocultarlo. Sí, es lo bueno de tener a Carlos como amigo. Exactamente, hoy lo dejé entrar gratis a Disney. De resto, sí hay muchas ventajas, algunas que no puedo decir. Pero Ese sí, es para el Patreon. exactamente, vamos a decir que para el Pentro. Lo que pasa en Disney se queda en Lo Disney. que pasa en Disney se queda en Se Disney. queda Pero en sí, Disney. yo me considero que tengo bastantes ventajas. Ya por lo menos hoy estábamos hablando de ello. A nivel de transporte, yo tengo ventajas porque por lo menos me pagan una gran cantidad, o sea, un gran porcentaje de lo que es el transporte en general, porque no es ni siquiera para ir al trabajo. O sea, el carnet de transporte me pagan un 70-80% todos los meses. Entonces Ok, es una gran ventaja. claro. Y con eso te puedes mover en cualquier parte Exactamente, de París. sí. Porque Disney no queda en la ciudad, o sea, está alejado. Está alejado, del centro de París, es como a 1 hora y 10, 1 hora y 20. Lo que sí Mire, tiene bueno es que tiene la estación de tren justo enfrente de Disney, que es algo que se agradece mucho porque, por ejemplo, en España llegar hasta el Warner, que en España no tendremos Disney, pero por lo menos tenemos un Warner, ajá. es más difícil. Tienes que agarrar el tren, luego un autobús que te lleva hasta allá, luego regresar hasta aquí. No, que agarras el tren, sales del tren y ahí está Disney ahí. Disneyland París. Y ya. Qué fino. Carlos, ¿y a qué te has encontrado venezolanos famosos en Disney? Eh, yo no diría más que famoso, yo diría que me he encontrado mucha gente en Disney, muchos venezolanos, y yo he tenido visitas de venezolanos en Disney que no me han gustado para nada. Esto es una pequeña gran historia, pero por lo menos los primeros años me costó un poco identificar los venezolanos, o sea, a nivel del acento, claro está, Ajá. pero por lo menos las actitudes no lo veía tanto. Después, por lo menos, yo veía ciertas actitudes y decía, puede ser que sea venezolano, a veces simplemente eran latinos, pero nada. Y un día, estando en caja, es que yo veo un grupo de niñas, bueno, digo niñas, Ujú. tenían 20, 21 años.
este, hablando y riéndose, y algo hizo clic como, puede ser que sea venezolana, porque la manera en la que se reía, la manera que se expresaban, y después cuando escuché el acento, yo dije, son venezolanas. Una Ok. de ellas llega a la caja y comienza a darme productos, varios productos de la tienda. Y me acuerdo claramente de que eran productos que, por lo menos para mí, que yo vivo aquí en Francia, yo digo, no sirven para nada. O sea, son cosas, son detallitos, pero cuando tú gastas como 150 euros en detallitos, tú dices, Wow. y una persona de 20 años, tú dices, pero ¿cómo puede tener tanto dinero para gastarlo en cosas innecesarias? ¿Pero qué compró? Que si disfraces de princesa, algo así. No, eran peluches Tsum Tsum, son unos peluches pequeños de personajes de Disney, y por lo menos Ujú. cada peluche cuesta 5,99. Entonces ella compró como 80 euros en eso, después compró llavero, compró pines, o sea, compró varias cosas así. Ok. Y cuando yo hablo con ella, yo empiezo a hablarle en español y detecto el acento venezolano. Y viene ella y me dice, no, qué bueno, que yo también soy venezolana, yo viví en Prados del Este, una cosa así. Y yo veo de que sus amigas que están atrás de ella, hay una que se esconde, literalmente se esconde, y viene y le dice a las otras, las espera afuera. Ok. Las otras vinieron y no entendieron por qué y la acompañaron. Entonces la que estaba en caja se comenzó a apurarse porque estaba viendo que sus amigas la estaban dejando atrás. Ujú. Y yo vengo y yo le digo, y que, ay, ¿tus amigas son de dónde? Y que no, somos un poco de todo, pero es que no vivimos todos en París. Estamos visitando a una amiga que vive aquí en París, y por lo menos yo vengo de Italia, y hay otra que vive de Miami, hay otra que viene de España. Y cuando yo volteo la cara para ver la amiga que se estaba yendo, Ajá. era la hija de nuestro expresidente Hugo Chávez. Mierda, pero ¿cuál de todas? Era Rosiné. ¿Los cines? Ujú. Concha. Entonces, de hecho, no había entendido, o sea, no había entendido sino hasta el momento que ella, la chama que estaba en la caja, empieza a buscar a su amiga. Y cuando yo veo a la amiga, yo digo, yo su cara la he visto, y entonces cuando fui al descanso, busqué por internet y efectivamente era ella. Mierda. ¿Y ella fue la que los compró? No, fue su amiga que las compró, pero puedo garantizarte de que ella tenía bolsas en la mano. Ok. Bueno, enchufados ahí en todos lados. Mm. Hasta en París. Y también puedo decirte que he escuchado, bueno, una vez me llamaron al trabajo, yo estaba en una tienda y me llamaron al trabajo para decirme, no, Carlos, ¿escuchaste la última? Y yo, no. Aparentemente hay un venezolano que intentó gastar 9.000 euros en artículos en una tienda ¿En Disney? en Disney. Y yo, ¿qué? Mierda. Y que no, sí, dijo que era que era un político. Y yo, mira, Esto va ni mal. me molesté, ni me molesté ni siquiera en averiguar quién era, porque no valía la pena. Claro, no. Y fue en la tienda de un hotel, entonces no tenía manera de verlo tampoco. Pero que... Apartando un poco el tema Disney, también eres escritor, aparte de... Exactamente, sí. ¿Quieres ¿Verdad contarnos que un poco sí? de tu obra? ¿De dónde la pueden conseguir? ¿De qué va? Sí, claro que sí. Ah, cuando yo llegué a Francia, yo ya tenía mi obra ya escrita, solamente me faltaba publicarla. Y un año después de que yo estaba acá, logré publicarlo, lo publiqué en Barcelona, España. Se llama Los Guardianes de Terra, la caída de las Ramael. Ya estamos en su cuarto aniversario,
Pueden conseguirlo en España, en Ediciones Carena. Pueden conseguirlo por Amazon España, Francia. Normalmente todas las cadenas de Amazon pueden conseguirlo también. Y en el Corte Inglés pueden pedirlo también. Tienen varias opciones para conseguirlo, tanto en digital como en físico. No, fino. O sea, me lo puedo comprar para mi ebook reader. Totalmente, puedes conseguirlo para Kindle, no hay ningún problema. Incluso, No hay excusa. exacto, no hay ninguna excusa. ¿Y de qué trata más o menos? Es una novela fantástica sobre una utopía que habla de la historia de 8 guardianes que protegen este universo. Y la historia comienza en el momento en el que uno de ellos desaparece misteriosamente y empiezan a ciertos acontecimientos a perturbar el balance de este mundo. Entonces nos conseguimos con un personaje central que va a vivir poco a poco ciertas historias y va a comenzar a conocer la verdad de todo lo que ocurre con el cambio que está ocurriendo en este mundo y la desaparición de este guardián. Ok. ¿Y tienes una segunda parte del libro o solamente hay una? Publicado solamente tengo el primer libro, el segundo está en camino. Ya tengo una gran parte avanzada de todo lo que está escrito de él. Y espero que de aquí a un par de años ya estará en circulación también. Pero ¿te toma tanto tiempo publicarlo? Publicar un libro no es tarea fácil en el sentido de que tienes que escribirlo, tienes que leerlo, releerlo, y pulirlo hasta el momento en el que estés conforme con el resultado. Si no estás conforme con ello, no puedes publicarlo y obviamente después de que terminas de pulirlo, como estaba diciendo, tienes que conseguir un editor, tienes que hacer el contrato con el editor, tienes que ver dónde lo vas a distribuir. No es un proceso fácil, lleva cierto tiempo. De hecho, el primer libro yo lo escribí, me tomó 2 años y medio en escribirlo y para publicarlo me tomó 1 año más todavía. Entonces no es un proceso fácil. Sabes que yo estaba pensando en escribir un libro y antes de escribirlo me puse a ver cómo se podría publicar y revisé que en Amazon lo puedes publicar, creo que si lo publicas digitalmente, en realidad el proceso es súper fácil, pero tienes que encargarte tú de todo, ¿no? Amazon, la ventaja que tiene es que tiene un proyecto muy bueno, que es que tú puedes publicar un libro. El único problema es que todo lo que tiene que ver con la edición del libro es Lo hacen ellos, tu ¿no? responsabilidad. Tienes que publicarlo, tienes que editarlo, tienes que revisar muy bien los detalles, tienes que hacer el trabajo de un editor. Básicamente tienes que hacer el trabajo de un editor, tienes que escoger todo, desde la fuente hasta la portada del libro, todo lo tienes que escoger tú. Después de que haces eso, tienes que intentar, porque eso es jugar un poco con la plataforma de Amazon, que es que ellos te dicen, mira, por tantas páginas, este es el precio que nosotros recomendamos que lo vendas. Solamente que si Amazon te dice que quieres vender un libro a 30 euros, tú sabes muy bien que va a ser muy complicado venderlo. Entonces tienes que intentar bajarle ese precio y respetar las condiciones de Amazon también. Lo segundo es que Amazon funciona con, te pido este libro, te imprimo este libro, te mando el libro. No editan libros por avanzado, o sea, no editan libros antes de tiempo. Es en el momento en el que verdaderamente alguien da el clic de comprar que ellos van a imprimir el libro y van a mandar el libro, que es una ventaja porque no te permite desperdiciar material o hacer una gran producción si el libro no es vendido.
eso es una ventaja, pero de verdad es una plataforma muy interesante, pero tienes que cuidar mucho los detalles, Sí, porque, es toda tu responsabilidad, ¿no? Por lo que exacto, dices. Amazon no tiene responsabilidad de nada de ello. ¿Y tú Ok. recomendarías, si alguien que nos está escuchando también es autor y quiere publicar el libro, entonces recomendarías usar Amazon o recomendarías algo más tradicional, una editorial tradicional? Depende de en dónde estés y depende también del contacto editor que tú tengas. Por lo menos, si tú conoces una editorial que es del estilo de libros que tú estás publicando, por ejemplo, hay editoriales que se especifican más en todo lo que es político, social, y hay editoriales que se especifican más en todo lo que es fantástico, ciencia ficción. Siempre es estar buscando cuál es la que se adapte mejor a ti. Si tienes una editorial de ese tipo que se adapta al producto que tú tienes, yo te recomiendo una editorial porque ellos van a saber cómo editar tu libro, cómo preparar tu libro y al mismo tiempo cómo hacer la publicidad de tu libro. Por otro lado, si no tienes ese contacto, si no tienes el medio, porque hay que saber, para las editoriales, tú tienes que pagar por editar un libro y por publicarlo. No es nada gratuito. Si no tienes el medio para pagar un editor para que te publique el libro, yo te recomendaría de verdad que utilices la plataforma de Amazon. Puede ser que el libro no vaya a ser publicado este, en un tiempo ser reciente como por un editor que te lo puede publicar en 6 meses cuando tú pagas, pero por lo menos te ahorras el dinero y puedes publicar tu proyecto como tú quieres publicarlo. Te da la libertad de hacerlo, pero tienes que estar consciente de que eso lleva un doble y casi un triple de trabajo que si lo hace por un editor. Ok. Y aparte de la continuación de los Guardianes de la Tierra, De Terra. tienes de Terra, exacto. ¿Tienes otros libros en mente que estás planeando o es Ten- solamente eso? Tengo varias historias en mente, solo que son proyectos que por el momento tengo en stand-by porque le estoy dando prioridad a otras cosas. Por lo menos me gustaría darle más prioridad al segundo libro de Terra antes de pasar a un siguiente proyecto. Ok. Entonces, no significa que no trabaje en ello, porque siempre estoy trabajando en ello pensando de qué manera continuar la historia o qué manera puedo adaptar ciertas cosas. Incluso en todo lo que es la información. Tienes que tener información dependiendo del tipo de libro que tengas. Por ejemplo, si quieres nombrar un lugar histórico, tienes que tener cierta información de cómo es este lugar histórico. Si quieres hacer un libro sobre el mismo tema fantástico, tienes que tener alguna idea de todos los otros autores que hablaron de este tema para que no tenga incongruencias. Y eso es un trabajo constante para un escritor. Siempre que estás creando un material, tienes que pensar al mismo tiempo si sigue la línea de lo que ya estaba hecho antes, de cómo innovarlo y de cómo mejorarlo en algunos casos. Y hablando Ok. un poco de tu proceso creativo, ¿eres un poco más así de estos de los que van como por inspiración? ¿O dedicas al día, dices, pues yo todos los días, una hora, me voy a sentar y voy a escribir? ¿O cómo es tu proceso creativo a la hora de crear un libro? Yo soy más de inspiración. Por lo menos hay momentos que yo estoy caminando por la calle, escuchando música, o incluso sin escuchar música, que presto atención a cosas mínimas y de esta cosa mínima sale una pequeña idea que comienza a crecer poco a poco y pasa a una idea un poco más grande y al final la idea es tan interesante para mí que yo digo esto lo puedo utilizar como material para un libro o para material para un capítulo o para una pequeña historia o para una línea y esas cosas las escribo, las guardo, les tomo fotos
y después yo sé dónde conseguirlo, dónde buscarlo, cuando el momento en el que yo venga y yo me siente y diga, voy a escribir sobre esto. Hay veces que esa inspiración es tan fuerte que tienes que dejar lo que estás haciendo y escribirlo aunque sea en un papel para decirte a ti mismo, mira, esta idea yo la tuve, tengo que utilizarlo y sirve para esto. A eso te lo iba a preguntar. ¿Recomiendas escribirlo o grabarte? O sea, en el teléfono grabas la idea o es mejor escribir. El problema es que para este tipo de cosas, por lo menos para siempre que yo estoy escribiendo, yo tengo muy buena memoria. Hay muchas cosas que yo tengo muy mala memoria, Carlos puede decirlo sobre ello, pero yo tengo muy buena memoria para ese tipo de cosas. Por lo menos para los nombres, cuando yo invento el nombre de un personaje, lo recuerdo. O sea, yo puedo olvidar nombres de gente que yo he visto 2, 3 veces, pero el nombre de un personaje que se me acaba de ocurrir no lo voy a olvidar nunca. Y son cosas así, pero yo recomiendo que, depende, claro, de la personalidad de cada persona. Si tienes una idea, escríbela directo. No la coloques únicamente en el celular grabándolo, porque dependiendo de tu personalidad, puede ser de que no te parezca atractivo cuando lo escuchas de ti mismo. Por lo menos, Okay. por lo menos yo a veces escribo, puedo pasar horas escribiendo algo y no lo releo. Lo releo un día después y cuando yo lo leo ese día después, me parece que no fue escrito por mí, sino por otra persona y lo consigo más atractivo que en el momento que lo estaba escribiendo. Ok, o sea, sientes que si te dieras cuenta que eres tú mismo el que lo escriba, no te llamaría tanto la atención. Exacto, porque es algo natural. Yo siempre, incluso, y de hecho fue algo que yo aprendí después de que salí de Venezuela y después de que veo las historias de todos los que hemos salido de Venezuela. Cuando tú cuentas la historia, parece tan pequeña, parece tan simple la historia, tan fácil algunas veces, que tú piensas, mira, hay mucha gente que hizo lo mismo. Pero cuando tú se la cuentas a una persona que nunca ha vivido ese tipo de cosas, la historia puede ser tan impresionante que el nivel de admiración de esa persona es muy grande. Y fue algo que yo aprendí acá, o sea, yo contaba la historia de cómo yo vine y yo llegué a Disney y era sorprendente en el hecho de que, pero ¿cómo puede ser posible de que tengas este tiempo en Francia y ya estés trabajando en Disney, ya tengas tanto tiempo en Disney, ya tengas una vida así estable? Y mi respuesta es, para mí fue mucho más fácil de lo que tú piensas, pero sí, fue difícil y es impresionante al mismo tiempo. Claro. Sí, o sea, las personas cuando les cuentas lo que has hecho, para ti es fácil porque ya lo hiciste. Pero Exactamente. alguien que nunca lo haya hecho, o sea, tú, por ejemplo, tú ya escribiste un libro y para ti tal vez suena un poco más fácil, pero cuando yo me pienso, bueno, ahora tengo que sentarme yo y escribir 2 años un libro, es como, wow, 2 años, qué flojera. Es exactamente eso, o sea, Mejor grabo un podcast, ¿no? de hecho, sí. Exacto. No, de hecho, yo por lo menos a mí me ha pasado. Una vez yo tuve una compañera de trabajo que ella decidió hacer un ejercicio con todos los que trabajamos ahí y era de hacer, anécdotas de cada uno de nosotros. Y esas anécdotas las íbamos a presentar, íbamos a presentar 4 o 5 cada día, solo que no decíamos quién era la persona. Y nos tocaba a nosotros de escoger quién de nuestro equipo podría ser esta persona que tuvo esta anécdota en específica. Y ciertamente, por lo menos yo escribí un libro y la gente no me lo creía. De hecho, la gente pensaba que yo había hecho otras cosas que ella había mostrado que nada que ver. Y cuando dimos los resultados, porque ella al final de la semana daba los resultados de cada cosa y dijo, Carlos escribió un libro, esa fue la reacción de todo el mundo, fue, ¡ah!
pero no puede ser posible de que haya escrito un libro. Como por ejemplo, nosotros teníamos una compañera que ella era una persona súper cariñosa, súper amable, y nos Ajá. contó de que ella había estado en el ejército una vez. Wow, ok. Y la manera en la que tú le veas a la persona, tú hubieras dicho lo mismo. No. Y ella dijo, sí, es por eso que mi actitud es así, así, así. Y después dice, es verdad, tú eres estricta, pero a la vez muy amable. Y son cosas que de verdad no conoces de la persona y que minimizas. Y que cuando te lo dicen, ¡wow! Es impresionante. Claro. Ah, por cierto, debemos aclarar que Carlos, nuestro Carlos del podcast, colaboró también en el libro de Carlos, nuestra escritora, Exactamente, diseñando los mapas. fue el que hizo el mapa de mi mundo. Sí, efectivamente. Sí, Que Carlos, deberías un montarlo. detalle sobre mí que probablemente mi audiencia no sabe, pero es que yo soy un fanático de dibujar. No lo hago bien, no soy muy bueno, pero la ilustración es algo que me gusta mucho. Y por lo menos hoy que visité el Louvre de París, pues pasé probablemente 2 horas solo en la parte de los cuadros. ¿Viste que hay gente que va y se sienta enfrente del cuadro para pintarlo? Sí. Ah, no, eso no lo llegué a ver. De hecho, hay mucha gente que hace eso, que son gente que estudia arte en París. Y que a veces, sobre todo los estudiantes, porque los estudiantes todavía tienen el derecho de ir gratis al Louvre. Y hay muchos estudiantes de arte que van al Louvre a pintar. Sí, yo vi también personas mayores que llevan su sillita y sacan sus cosas y se ponen a pintar. Hay varios detalles del Louvre que podríamos hablar. Por ejemplo, yo creo que en el Louvre hay 3 clases de cuadros. Uno, la Mona Lisa, La Mona Lisa, exacto. que es tan La única que copia de la tiene Mona su Lisa. su propia sala. Así que ese es su propio tipo de cuadro. Está el cuadro de Me estoy muriendo, que todos en el cuadro están como, ah, Dios mío, mátame ahora, acabas con mi sufrimiento. Y está la otra clase de cuadro, que es el cuadro Soy fabuloso. Todos tienen una cara de I'm fabulous, bitches. Por Sí. cierto, ¿saben que no sé si ustedes vieron el cuadro del arcángel, de San Miguel Arcángel? Sí. Sí. Yo pensé que esa era una estampita pirata que usaban los santeros en Venezuela, algo así. Y estoy caminando y que, mierda, yo he visto eso antes. Y cuando me acerco, cónchale, este es el original. Le tengo que tomar una foto. Y cuando la gente ya, ¿sabes que los grupos mandan esas imágenes seguidas? Bueno, en los que ya estoy. No son de Santera, pero igual. Y ahora siempre que la mandan, reenvíola yo la mía y que no, por favor, hacemos algo. El original. No, Pero sí. sí, yo no pensaba que había un original de San Miguel. Y hay un montón de cuadros que yo digo, berro, qué Yo, realista. yo mi única anécdota de hoy, así de mi visita en el Louvre, es que estaba una chica en donde están los cuadros, en el medio hay como unos sofacitos para que te sientes y admires las obras. Pero esta chica se sentó, posó y le dijo al novio que le tomara una foto a ella posando en el Louvre. Y yo, ¿qué narcisista tienes que ser para estar rodeado de 8000 obras de arte y tú decir, no, aquí la única vaina a la que hay que tomarle foto es a mí? Y te jodes. Diciendo que estoy en el Louvre. Bueno, no, pero sí, hay gente así. De hecho, incluso en Disney, o sea, a mí me pareció tan impresionante. O sea, hay fotos que tú entiendes, por lo menos la foto frente al castillo es una foto obligatoria cuando tú vas a Disney. Es algo que todo el mundo tiene que hacer. Claro. Pero yo he visto gente que se toma fotos en lugares tan... ¿Por qué? Sí, que sí, la papelera, porque la papelera dice Disney, así que abrazan la papelera y como, mira, estoy con la papelera de Disney. Tú como, No, pero es un que poco... yo por lo menos que yo trabajo en tienda, yo trabajo en una tienda que de verdad, a nivel de decoración es magnífica porque hace la imagen de una biblioteca, entonces hay personajes Disney con libros en la mano, entonces la gente le toma fotos a eso. Pero que tú vengas y tú te tomes una foto
en una tienda agarrando un llavero. No. Y luego no comprando el llavero. Y luego no comprando el llavero. Eso es lo que... Entonces, yo por cosas así, yo tengo mi política de hacer photobomb en Disney. O sea, y puedo permitírmelo porque cuando tú vas a Disney, tú vas a divertirte. Y el hecho de que tú hagas photobomb en una foto y que la persona que está tomando la foto tú sepa de que tú te estás atravesando, pero los otros no, es demasiado gracioso porque la persona que está tomando la foto se ríe, los otros no entienden por qué. Tú te estás riendo porque estás haciendo muecas, morisquetas detrás de las personas. Y en el momento que el grupo se deshace y dicen para ver la foto y ven que hay un empleado atrás haciendo morisqueta, la risa es demasiado, o sea, es un momento de verdad. Qué fin. O sea, ya sabemos, si van a Disney, vayan a la tienda, tómense una foto con Carlos, pero no le digan para que le haga fotobomb. Exactamente. Bueno, ¿Tienes Carlos, algún consejo que darle a la gente que quiera visitar Disney? ¿Algún truco o exacto. alguna cosa? El más grande consejo que yo le puedo dar a la gente que va a Disney es de verdad olviden y dejen a un lado todo lo que tienen en la casa. O sea, todas esas preocupaciones déjenlas a un lado. Cuando vayan a Disney, de verdad, piensen que están en Disney y a los empleados de Disney, por lo menos en mi caso, si tú eres español, salúdame con un hola. Si tú eres un inglés, dime hello. Si eres italiano, chao. O sea, no importa en el idioma que tú hables, saluda a las personas y tú vas a ver el efecto que va a tener eso en nosotros y después en ti mismo. Porque yo tengo muchas experiencias con gente que va a Disney y tienen tanto miedo de no hablar francés que no te hablan, simplemente te ignoran. Ok. Si les hablas, ignoran lo que estás diciendo, ponen mala cara porque no entienden lo que les está diciendo. Y al final del momento, al final, cuando por lo menos están pagando y se van, cuando ellos vienen y dicen chao, y tú dices, hablaba español y ni siquiera pude darme cuenta porque no hubo un hola al principio. Claro. Es chimbo y molesto porque es una interacción con alguien con la que puedes establecer una comunicación y simplemente por miedo esta persona no lo hace y aunque yo lo intente, la comunicación no se va a dar. De verdad, o sea, la cantidad de idiomas que hablamos en Disney es asombrosa. Es asombrosa porque yo creo que todavía no ha llegado una nacionalidad que, que no haya tocado Disney. Yo creo que todavía no ha llegado ni una sola. Porque yo he conocido gente de todos los países, de todos los rincones del mundo. Y no creo de que deba haber ese miedo de no voy a hablar mi idioma a esta persona porque no lo va a entender cuando hay tanta riqueza cultural en un mismo sitio. Ok, ya saben, entonces, saluden a Carlos cuando lo vean, Exacto. sin miedo. Si hablan Exacto. chino mejor, le dicen ni hao, él De les va a hecho, responder. yo tengo incluso dos anécdotas de eso. La primera es que a nosotros nos llegan bastantes japoneses. Los japoneses llegan y, ¿sabes? Hay unos que hablan muy bien inglés, hay otros que no hablan muy bien inglés. Y fue tan gracioso porque llega un grupo de japoneses y me ponen el celular en la cara. Yo ni siquiera estaba entendiendo lo que estaba pasando. Ajá. Y en el celular habían escrito en Google Translate lo que ellos necesitaban. Y yo vengo, yo los atiendo, nada, fue complicado porque tenía que hablarles al teléfono para que el teléfono les tradujera, ¿sabes? Y Ok. bueno, al final se fueron felices y se fue. Si ellos hubieran hablado en japonés, mi Ujú. compañera que estaba atrás mío, que habla japonés, hubiera hablado con ellos. Solo que Coño. ella no escuchó ni una sola palabra en japonés
Entonces ella no podía hablar con ellos porque ella no sabía qué idioma hablaban ellos. Y Pero yo ni lo no, y intenta, yo no, así que, y yo no sabía que mi amiga hablaba japonés porque nunca la había visto hablar japonés tampoco. ok. Entonces, ¿sabes? Es una oportunidad de oro que de verdad se desperdició. Ustedes no tienen Y un pincito con los idiomas que hablan, que si una bandera de Venezuela para decir que hablas venezolano y así. no, porque Porque de hecho, recordemos que en el podcast español y venezolano son dos idiomas So- distintos. Exacto. exactamente. No, pero no, o sea, yo tenía antes era una bandera de España que decía que yo hablaba español, pero Hostias. eso es algo que normalmente lo tiene la gente que trabaja en los hoteles porque son gente que de verdad necesitan resolver todas las dudas de la persona que está llegando. Por lo menos nosotros en tienda, con mímicas podemos entender y darle la información a la persona que está enfrente de nosotros. Pero la gente de los hoteles, es súper importante que ellos tengan una comunicación con la gente que está llegando, que ellos tienen todas las banderas de todos los idiomas que hablan en el nombre, en su nombre. Ok. Bueno, Carlos, Para cerrar el episodio, como saben, nosotros siempre intentamos darles una recomendación a nuestra audiencia. ¿Tienes algo que recomendarle a nuestra audiencia, Carlos? Aparte de que visiten Disney y compren tu libro. Exactamente. Ah, recomendaciones que voy a dar. Mm, podría decirles, por ejemplo, si los que son fans de juegos de video, si quieren un juego que tiene grandes historias, que es una historia muy completa y vista en diferentes puntos de vista, les recomiendo el juego Octopath Traveler. Es de Nintendo Switch. Y va a salir en PC en muy poco, en algunos meses. Exactamente, de verdad es un juego que al principio no me llamaba mucho la atención a nivel visual, pero lo que lo compensa enormemente es la historia. O sea, la historia de 8 personajes viviendo las mismas experiencias y que tú puedes vivir las 8 historias de estos personajes es simplemente genial. De verdad, bravo por ese juego. ¿cómo se llama para buscarlo? Octopath Traveler. Octopath Traveler. Octopath Traveler. Muy bien. Yo también voy a recomendar un videojuego, pero es súper retro. De Super Mario Nintendo. Lo Bros. tienen que jugar. Atari. Se compran el nuevo Super Nintendo con emulador. Secret of Mana. Muy bueno. ¿De qué es? Un poco, háblanos un poco rápidamente de qué va el juego. De hecho, salió una versión Creo, nueva. creo que está para móviles también, ¿no? Para Android y Sí. iOS, creo que está. Me suena ese Sacaron juego, como sí. una reedición o algo, pero Bueno, Secret of Mana es un RPG, Role Playing Game clásico. Fue el primer que yo conozca, ¿no? Puede ser que esté equivocado, pero fue el primer Action Role Playing Game. Quiere decir que no juegas por turno, sino que a medida que, por ejemplo, estás enfrentando a un enemigo, a un boss, no tienes que esperar el turno que él ataque y tú atacas, sino que puedes ir jugando y vas lanzando los ataques al mismo tiempo. Y es la historia de 3 personajes que se van entrelazando a medida que vas jugando. Está muy interesante, también es gracioso, o sea, tiene partes de humor en el juego. Y bueno, esa es mi recomendación. yo voy a recomendar que visiten París. Es una hermosa ciudad con mucho que ver. La Torre Eiffel es fenomenal. El Louvre, si les gusta el arte, la arqueología, la historia, la van a pasar. Más resérvense por lo menos medio día o un día completo si son muy fanáticos del arte y de la historia para visitar el Louvre. Y nada, que visiten París. Sí, París es una tremenda ciudad. Carlos, ¿qué te parece a ti como ya parisino? De hecho, la vida parisina me gusta bastante. Como todo lugar turístico, tener un apartamento al lado de la Torre Eiffel es casi imposible, pero de verdad, después de casi 5 años que yo vivo cerca de París, de verdad no tienes excusa para aburrirte un fin de semana si vas para París.
Y también es súper famoso. Me imagino que ibas caminando por las calles y te vas a encontrar actores de Hollywood, supermodelos y demás. Exactamente, o sea, hay mucha gente, de hecho eso es algo que se hace. Hay mucha gente que sigue cuentas de famosos en Instagram aquí en París y cuando hay presentaciones, hay estrenos o cosas así, van directo al lugar donde está la presentación para tomar fotos. Incluso eso nos ha pasado varias veces aquí en Disneyland París. Más fino. Claro, porque por ser el centro de atracciones, creo que París es la ciudad más visitada del mundo en cuanto a turismo. Exactamente. Bueno, Notre Dame era el lugar más visitado de Europa, no sé si del mundo, pero sí de Creo que Europa. del mundo también. Y bueno, de hecho, creo que a París lo visita casi que su población todos los días. O sea, el doble, en la cantidad de gente que está en París, la mitad son turistas. De Todo hecho, el año. Carlos, para decirle, Disneyland París es la primera destinación de Europa a nivel de turismo. ¿sí? Sí. Carlos, Disney, en cuanto a seguridad, no hay problema, puedo ir distraído, tengo que estar pendiente. De verdad, las historias que he escuchado sobre, por lo menos, los pickpockets, la gente, los carteristas, son muy, muy, muy raras. No puedo decirle que nunca ha pasado porque sí ha pasado, pero de verdad es muy extraño escuchar cosas así. A nivel de seguridad, de verdad, hay mucha gente haciendo esfuerzo para eso, así que no tienen que dudar sobre ese tema, no tienen que dudar sobre Disneyland. Ok, qué fino. Bueno, me queda Muy bien. visitar Disneyland París, no he ido. Carlos, ¿fuiste a Notre Está Dame? invitado. Sí, pero Gracias. estaba todo acordonado y solo ves la fachada y un poco la parte donde estaba la aguja que se quemó, pero no puedes entrar y de hecho no te puedes acercar como a más de una cuadra de la iglesia. ¿Mantienes tu opinión de que no hay que reconstruirlo? No sé, sin la esto se ve bastante huérfana, ¿eh? Sí le hace falta. Sí. Pero no sé, yo soy más de que lo que dije en el episodio, de que la historia de un objeto es todo lo que le pasa y en este caso pues se quemó. Es la historia. Pero entiendo y hasta cierto punto comparto la opinión de la gente que lo quiere reconstruir, porque de verdad si le hace falta estéticamente para verle que sea impresionante, le hace falta. O si no, viajamos a China, que ahí seguro hará una réplica Hay una exacta. réplica. Es muy probable. Bueno, O si no, Las Vegas. sí. Un saludo muy especial a todos nuestros fieles seguidores, que no lo hicimos al principio del episodio porque teníamos a nuestro invitado. Y Exacto. les recordamos que pueden seguirnos en Twitter, en Instagram, pueden darnos subscribe en YouTube, en Spotify, todo por @Red de Culto. Y tenemos Patreon. Cada semana subimos también un episodio especial que pueden escuchar para todos los Patreons. Y nosotros no somos como esos podcasts que tienen inflación y suben los precios. Nos mantendremos con la misma suscripción Con y nuestros ustedes euros cada vez mensuales. obtendrán mejores cosas. Muy bien. Bueno, Chao.